Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Con una población mayoritariamente rural, Colombia alberga en su propio territorio más de 1,5 millones de desplazados, es decir, tantos como los albaneses refugiados en Kosovo. Todos son campesinos pobres que huyen de las zonas donde se enfrentan ferozmente la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Las frecuentes matanzas perpetradas por los grupos paramilitares han convertido sus vidas en un verdadero callejón sin salida. Refugiados en su propio país, su desesperanza resume perfectamente la inextricable situación que atraviesa Colombia. Más de 40.000 personas mueren cada año víctimas de una guerra civil que empezó hace más de 5 décadas. A todo lo largo del siglo XIX, 70 guerras civiles asolaron el país, dejando un número de muertos que todavía se ignora. Los protagonistas de estos enfrentamientos fueron siempre los mismos, los dos partidos políticos que nacieron de la Guerra de Independencia contra el Imperio Español. El Partido Liberal, federalista e influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, y el Partido Conservador, cercano a la Iglesia Católica, partidario de un Estado fuerte y centralista. Las causas de aquellas guerras fueron siempre la tierra y el poder. El siglo XX traerá su propio rosario de calamidades: corrupción, desigualdad social, represión de Estado, miseria. Estas desgracias generaron diversos movimientos de protesta que, al ser violentamente reprimidos por el Estado, se radicalizaron dando nacimiento a varios grupos de lucha armada. En un territorio salvaje y montañoso, estos grupos se organizaron rápidamente como guerrillas de toda índole: castristas, maoístas, marxistas prosoviéticas, partidarios de la teología de la liberación, incluso guerrillas étnicas en lo que concierne a los movimientos indígenas. Rebelión armada y estado de sitio han sido una constante en la historia colombiana desde finales de los años 40. Nosotros hemos recorrido muchos sectores por aquí. La misma gente nos dice: compañeros, ¿qué hacemos? No tenemos trabajo. Si encontramos trabajo nos pagan un salario de hambre. Compañeros, salarios de 150 pesos a 300 pesos, que es lo que están pagando por aquí. De acuerdo al costo de la vida actual, no es un salario para que pueda vivir una persona dignamente. Un momento, va, que el cerro queda grande. Aquí hay para mandar para otros países. ¡La muerte! ¡No sorprenda! ¡No sorprenda! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ella sea! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡La revolución! ¡La revolución! ¡Esta! Nadie quiere la violencia acá. Todo el mundo quiere la paz. Pero lógicamente la paz pasa por la defensa de la vida, porque se pueda vivir. La primera forma de violencia es que haya miles y miles y miles de niños que mueren de hambre. Es la primera violencia. La segunda es la violencia del ejército, que masacra indiscriminadamente. La tercera forma de violencia es la guerra sucia de los grupos paramilitares, que matan
y todo queda impune. Entonces defender la vida, buscar la liberación, es precisamente el signo que marca el Evangelio y que diríamos coincide precisamente con la teoría revolucionaria y la teoría marxista. En el monte desde la edad de 20 años, Manuel Marulanda Vélez es uno de los principales protagonistas de la guerra permanente que se vive en Colombia. Hoy, con 70 años de edad, es el jefe máximo del movimiento guerrillero comunista más poderoso del continente y tal vez del mundo, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde hace 50 años, su propia biografía se confunde con la historia de su país. Hasta ahora, realmente yo parezco ser como el guerrillero más antiguo de Colombia y tal vez no como el de Colombia, sino también como el del mundo. Porque es que son 30 y pico años ya. Y esos 35 años o 33, lo que sea, no los ha resistido ningún otro. Al igual que varios de sus predecesores, el nuevo presidente colombiano Andrés Pastrana ganó las elecciones prometiendo la paz a través del diálogo con la guerrilla. En San Vicente del Caguán, en el umbral de la Amazonía, Pastrana aceptó desmilitarizar una provincia tan grande como Suiza para instalar una mesa de diálogo con las FARC. El ejército se retiró dejando la región bajo el control de la guerrilla. La apertura de este proceso, seguido de cerca por los medios de información, se realiza en un estilo perfectamente suramericano. Por primera vez en la historia de este país, un presidente colombiano acepta entrevistarse personalmente con el Estado Mayor de un grupo guerrillero. Una ceremonia solemne fue organizada en la plaza central de una pequeña ciudad totalmente controlada por las FARC. Bueno, yo quiero que nos diga qué ha retrasado un poquito este acto. Llevamos más o menos media hora de retraso. ¿Qué pasa con el comandante Tirofilo? No tengo la menor información sobre eso. Pero él está aquí, ya nos confirmaron que está aquí y que va a venir y que va a cumplir la cita. Les confirmaron a ustedes, yo no tengo ninguna confirmación. Para instalar oficialmente la mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Vengo a San Vicente del Caguán como jefe de Estado a cumplir mi palabra. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa del diálogo para acordar una agenda de conversaciones que nos deben conducir a la paz. Comandante, ¿por qué no fue el comandante Marulanda al evento de instalación de las mesas? Tengo entendido que había preparado un acto terrorista contra él y por eso no hizo presencia, pero él tiene toda la disponibilidad. Lo importante de todo es cuidar la integridad física de él y del mismo presidente para que el proceso continúe. Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, esperado por todo un pueblo que todavía se pregunta si su existencia es un mito o una realidad, no acudirá a la cita. Fuimos a buscarlo a las afueras de la ciudad, a pocos kilómetros del sitio de la ceremonia, para que nos cuente la historia contemporánea de Colombia, su historia. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? Esa es la gran pregunta. No, esa era la pregunta que hacían todos. Nos preguntaban nosotros. La gran decepción. Y llegamos nosotros. Sí, claro.
Para escuchar el relato de este hombre rudo que vive oculto en un mundo rural del que nunca sale, para conocer los meandros de sus 50 años de monte, tendremos que acompañarlo al corazón de la selva hasta uno de sus campamentos. Guerrilla, acción, guerrilla, retiración. En 50 años de clandestinidad, Tiro Fijo ha instalado pacientemente su estrategia de guerrilla móvil. Como un camaleón en su terreno, la gente lo ve con sus hombres por todos lados y en ninguna parte al mismo tiempo. Don Manuel, como lo llama su gente, comunica poco con el mundo exterior, pero se mantiene informado diariamente del quehacer de la guerrilla, dando instrucciones a los diversos frentes de las FARC repartidos en todas las áreas del país. La familia mía, el padre mío, abuelos, tíos, todos eran agricultores, unos más acomodados que otros, dueños de tierras. Nosotros estábamos en la edad prácticamente un poco escolar, no estábamos muy formados todavía y hacíamos parte de esa vida cotidiana dentro de la parte paterna, igual que con el resto de familiares. Esa agricultura consistía en café, maíz, frijol, plátano, yuca. En 1946, frente a una derrota electoral inminente después de 50 años de hegemonía absoluta, el Partido Conservador lanza una vasta campaña de recuperación política del país. El método es bastante simple: calumniar la oposición, el Partido Liberal, acusándolo de fraude electoral masivo, amedrentar los electores amenazándolos de muerte y expropiándolos, desencadenando una ola de violencia que llega a su paroxismo el 9 de abril de 1948. Para el 9 de abril me encontré en un caserío que hoy debe ser un municipio bastante próspero, que se llama Ceilán Valle. Andaba llevándole un queso a un tío, a un lugar que él tenía contratado para llevar el queso cada 8 días, con una mula cargada de queso. O sea que el tío mío tenía ganadería y producía 10, 12, 20, 30 rodas de queso semanal. Lo que sé es que en el 9 de abril la gente se insurreccionó en el pueblo, se levantaron contra la policía y contra los conservadores, porque el muerto era un liberal y en ese pueblo la mayoría eran de liberales y no de conservadores. Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal a la presidencia, cae asesinado en Bogotá. Es la gota que rebosa la copa. La ira popular estalla incontrolable. La multitud lincha al asesino, saquea e incendia la capital. Conocida bajo el nombre genérico de la violencia, la guerra civil estalla enfrentando nuevamente conservadores y liberales hasta 1953. Una guerra que dejará un saldo de 300.000 muertos. Nos íbamos, por decir algo, para otra, ya estábamos cuando hacían presencia allí también la policía y la pajaramenta. Y ahí sacrificaban a alguna gente, asesinaban a alguna gente, y nos íbamos para otra vereda, y así nos la pasábamos de vereda en vereda. Otras veces iban los pájaros solos. Y como ninguno estaba en armas, pues ellos hacían lo que realmente se les venía en gana, quemaban, incendiaban, sellaban los ganados, violaban, hacían de todo. Las gentes en medio del desespero ya dijeron, bueno, pues nos están matando sin deber nada, sin estar haciendo nada, sin ningún motivo, pues lo mejor es buscar armarnos de machetes, palos, piedras, de todo lo que tengamos y comenzar la resistencia, porque no es posible. Porque no vale, en ese caso no valía la honradez,
no valía ser trabajador, no valía tener interés, sino que lo iban matando por el hecho de ser liberal. Eso fue lo que aconteció. Entonces lo que hicimos fue sumarnos unos amigos al movimiento que ya había comenzado. Centenares de miles de campesinos deben abandonar tierra y bienes de la noche a la mañana para no ser masacrados. Muchos encuentran refugio en las tierras vírgenes cercanas a la Amazonía. Alfonso González formaba parte de los primeros colonos de una de estas regiones, la Macarena. Hoy todavía recuerda. Ya estaba entrando gente a colonizarse, entonces quedamos ya trabajando, cogimos finca, pusimos a trabajar, ya yo conseguí compañera, ya con ella tenemos 32 años de vida. Claro, porque en esa época era el tiempo más bravo, por violencia, masacres de una clase y otra. A mi padre lo mataron allá, y 2 hermanos. Nosotros vinimos aquí, esto no lo llamaban la Macarena, llamaban era el refugio. El campo colombiano se convierte en el teatro de las peores atrocidades. En 10 años de guerra sin cuartel y de masacres sin nombre, el país queda desangrado, arruinado y exhausto. Temiendo que el conflicto acabe por alcanzarlos en la capital, los dirigentes liberales y conservadores fomentan un golpe de Estado encabezado por el general Rojas Pinilla, mientras ellos firman la paz en España bajo los auspicios de Francisco Franco. No desaparezcan jamás de esta Colombia inmortal que no autoriza depredaciones ni violencias en nombre de ningún partido político. En su tratado, llamado Frente Nacional, liberales y conservadores se reparten el Estado en partes iguales, prohibiendo el acceso al poder a cualquier otro partido, creando así una forma original de partido único, discretamente totalitario. Rojas pacifica el país gracias a una amnistía incondicional para todo aquel que deponga las armas. Muchos de aquellos que la aceptan serán cínicamente ejecutados. Para consolidar la paz e incitados por los Estados Unidos, la nueva alianza se dota de un nuevo enemigo que hay que exterminar a cualquier precio, los comunistas. Como yo conocía a los comunistas desde antemano, entonces no estuve de acuerdo en ese tipo de política, porque lo que íbamos a hacer era, en ese caso, apoyar a una dictadura contra unos que estaban alzados contra ellos. No, yo me aparté de ese fenómeno y no quise hacer parte. Todo lo que en este país resultaba malo para las oligarquías, entonces eso era causa del comunismo y no causa de la lucha partidista y de las injusticias sociales que están dando el país. Entonces aquí llegó un extremo de que si hacía sol, muy duro el sol, eso era por culpa de los comunistas. Si llovía mucho, era por culpa de los comunistas. Si había una crisis económica, por culpa de los comunistas. Si hay un paro obrero, por culpa de los comunistas. Si hay una invasión de tierras del campesinado, por culpa de los comunistas. Mejor dicho, de todo culpaban a los comunistas, siendo ellos los responsables de la situación. Después de hacer un intercambio con toda la familia, todavía existía mi padre, los 5 hermanos todavía existían. Después de hacer un intercambio con ellos, se llegó a la conclusión de que pues lo que se estaba viendo en este país, lo que se estaba dando una confrontación armada entre liberales y conservadores, y que ellos eran los responsables de esa confrontación y que seguían engañando a las gentes, entonces no quedaba otro camino sino apartarse uno de semejantes cosas que había visto. Los comunistas no eran muchos, pero sí tenían una influencia en diversas áreas de ese departamento, y con ellos andaban, pues la población que andaba con ellos, los guerrilleros alzados en armas, pues la mayoría eran prácticamente liberales, todos liberales. Vamos para el Partido Comunista a ver cómo nos va en el Partido Comunista, porque allá hay planteamientos más claros, más sólidos en ese sentido. Entonces, bueno, yo me voy a afiliar al Partido Comunista y voy a trabajar
La amnistía de Rojas Pinilla no inspira ninguna confianza a Tiro Fijo. Seguido por una cincuentena de hombres, rehúsa entregar las armas y se interna en la jungla. Colonizan la selva virgen, cultivan la tierra y establecen una comunidad autónoma en Marquetalia, un pequeño valle en los confines de los Andes. En el Congreso de la República, conservadores y liberales denuncian la presencia de repúblicas independientes, entiéndase comunistas, en las zonas donde Tiro Fijo y sus hombres hallaron refugio. Solicitan y obtienen de los Estados Unidos varios millones de dólares para erradicar la plaga. Una empresa militar colosal se desencadena entonces contra 48 hombres en lo que supuestamente iba a ser una operación relámpago. En realidad durará varios meses y acabará dando nacimiento a la más poderosa guerrilla comunista del continente y desencadenando una guerra civil larvada que se prolonga desde entonces. Ellos tendieron un cerco sobre todo Marquetalia. Lo que llamamos nosotros un anillo, como quien dice, un taponamiento total por todas partes, ¿no? No tropas en operación, sino situadas a la espera de que alguien saliera por ahí. Y lanzaron, pues no sabemos cuántos, si 1.000 o 2.000 hombres de pronto propiamente ya a la zona donde se iban a dar los combates, pero ellos tendieron un cerco. Sabemos de eso y sabemos que para eso utilizaron cientos de mulas para llevar carga, carros, helicópteros, aviones para el bombardeo, es lo que sabemos nosotros. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mas no es así, como la propaganda reaccionaria del gobierno, como la propaganda negra de los mandos militares, lo dice en sus hojas. No, el Comité Central de nuestro partido nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres, pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Bajo el impulso de los Estados Unidos, que temen el contagio cubano en el continente, la represión militar se instala en toda América Latina. Financiado y entrenado por el tío Sam, el ejército colombiano se especializa en la lucha interna anticomunista. La doctrina de la seguridad nacional, orquestada por Washington, se extiende por el continente como un reguero de pólvora, creando un cortejo de desapariciones, ejecuciones sumarias y torturas. Organizadas desde la Escuela de Entrenamiento Antiguerrilla de Panamá, las operaciones se siguen una tras otra bajo el siniestro label de la guerra preventiva.
¿Qué tal? Nos va a caer como agua. Sí. Nosotros también veíamos que cómo a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente. Enardecidos por el éxito de su increíble resistencia durante la Operación Marquetalia y enriquecidos con la experiencia militar adquirida en aquel combate, Tiro Fijo y sus hombres deciden declarar a su vez la guerra total contra el Estado colombiano. Las FARC nacen así oficialmente en 1964. Se establecieron ya las primeras líneas tácticas y estratégicas para comenzar ya dentro de esa dinámica a ir dando otros pasos hacia el futuro. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Y todo en dirección a un objetivo. Todo en dirección a ese objetivo, la toma del poder. Todo en dirección a eso. Plazo no le ponemos, ni le hemos puesto todavía, pero la toma del poder. La leyenda de Tiro Fijo crece en el campo y en las ciudades. La noticia de su muerte aparece frecuentemente en primera plana, mientras que las FARC crecen, modernizan sus equipos y se profesionalizan, reclutando masivamente entre los campesinos desposeídos y hastiados de la ciega represión del ejército. Por favor, esperar en la línea un instante. Vamos a la ciudad de Cali, donde Fernando Franco dice en Cali. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en contacto inmediato con el radioguía número 3, que tiene más informaciones en torno a estos siniestros. Radioguía número 3. Efectivamente, ¿Cómo me les va? Mi papá no estaba muy de acuerdo que me viniera porque ellos pues les daba temor de que me iban a matar muy ligero. Ellos me dieron el permiso de que me viniera porque era preferible que estuviera aquí, donde se sabía que iba a morir, era luchando por algo muy justo, y no que me fuera de pronto a prostituir o hacer cosas incorrectas que ellos no veían muy bien, pues ya que yo no podía tener un empleo bueno porque no tenía ningún estudio. Aquí me enseñaron a leer y a escribir y he aprendido lo poco que sé. Desde un comienzo tenía yo por ahí la edad de unos 8 años y mis padres tenían una finquita por ahí cerca de un municipio que se llama El Doncello. De ahí, debido a la misma represión latifundista, nos tocó salir de por ahí de esa región y nos tocó internarnos por allá para un sitio que llamaba Tres Esquinas del Caguán. Por ahí nos tocó ir a colonizar, a hacer finca. Estando ya por ahí, completaba yo mis 16 años, cuando pues pude hacer contacto con la guerrilla e ingresar a la guerrilla. Había estudiado únicamente hasta segundo de primaria y ya aquí en la guerrilla es donde he aprendido algo. Y vuelve y se repite. Y por último, Uru. Entonces la R con la U suena Uru. Ahorita vamos a ver la R con la A. ¿Qué te haría desistir de la lucha armada? La muerte. A ver, En los años 80 habíamos contabilizado con Tiro Fijo unos 3.000 combatientes, bien entrenados y dotados con el más moderno armamento. Las FARC estaban repartidas en 27 frentes localizados estratégicamente y dirigidos desde un cuartel general instalado con todas las comodidades en las alturas andinas.
La vigencia de la Guerra Fría permitía entonces el apoyo internacional de un bloque de países comunistas todavía poderoso y eficaz. Ya hoy en día contamos con 27 frentes, más unas varias compañías que están desplegadas en otras áreas que en una situación determinada pueden convertirse en frentes también. Entonces nosotros hemos ido tomando en todo el territorio nacional, digamos, posiciones estratégicas. Esas para nosotros son posiciones estratégicas a lo largo del país ya. Y es así como se puede decir que en estos últimos tiempos el movimiento guerrillero se ha desarrollado bastante. Pues nosotros tenemos calculado que nosotros podríamos llegar en una primera etapa, que sería lo que nosotros llamamos la primera ofensiva, que está dentro de algunos diseños. Podríamos hacer esa primera ofensiva con 30 o 40 mil hombres para tomarnos una parte del territorio nacional y convertirnos en gobierno provisional. Y la segunda ofensiva aproximadamente está calculada que tendrían que ser unos 100.000 hombres. 100.000 hombres para poder lograr precisamente la toma del poder, pero no solamente sobre la base de que sean 100.000 hombres, sino que los 100.000 hombres cuenten con un apoyo político de la mayoría de los colombianos, tanto de la clase obrera como de los conservadores, de los liberales, de muchas gentes que quieren ese cambio. Tendrían que contar con el apoyo de ellos precisamente para poder lanzarse a esa ofensiva y derrocar definitivamente el sistema. Combatiendo unidos, combatiendo unidos, unidos a las amplias masas. No, las guerrillas no se van a quedar en el monte, porque en el monte no tienen nada que hacer. El monte solamente sirve para cuando estamos débiles. Entonces, para nosotros en este momento es válido precisamente continuar creciendo y desarrollando el movimiento guerrillero hasta crear todas aquellas condiciones que necesitamos nosotros, logísticas, de mando, especialidades diversas, y cuando estén dadas esas condiciones comenzaremos a dar pasos hacia acercarnos a los centros urbanos para librar las batallas finales por la toma del poder. Voy a contarles a usted lo que es la explotación. Diario nos viven robando los gringos de otra nación. Por eso nosotros luchamos incansablemente para controlarles toda esta explotación, dinamitando todos aquellos oleoductos y destruyendo maquinaria sin temor. ¡Fuera gringos de Colombia! En 1983, los diferentes grupos guerrilleros, opuestos entre sí por minucias ideológicas, deciden olvidar las diferencias y unir sus capacidades militares con el objetivo de combatir coordinadamente el enemigo común, el Estado colombiano. Les dirija unas pocas palabras a todos para clausurar este evento que consideramos todos los aquí presentes es un hecho extraordinario. La iniciativa de una coordinadora nacional de guerrillas recibe un amplio apoyo popular en los campos y las ciudades, al tiempo que la represión militar arrecia como nunca.
Decenas de sindicalistas, de comunistas, de defensores de los derechos humanos desaparecen o caen asesinados diariamente. El estado de sitio en vigor permanente cobra entonces una forma más concreta. La guerra civil abierta está a punto de estallar. En un clima de caos político y social, el presidente Belisario Betancur reduce la represión militar en 1984 e impone un programa de paz, ofreciendo apertura política a las guerrillas para que expongan libremente sus reivindicaciones. Tiro Fijo, siempre desconfiado, acepta una tregua, pero rehúsa entregar las armas. Nosotros pensamos que en los actuales momentos hay que buscar una salida de carácter político y no armado, porque pensamos que muchas de las cosas que se están planteando son realizables sin necesidad de la utilización de las armas. Uno, por ejemplo, piensa que para la reforma de la Constitución, que ahora ya nosotros no estamos planteando reformas, sino una nueva Constitución que corresponda a la realidad política del momento, pues consideramos que para eso no es necesario utilizar fusiles para una reforma. Lo que hay es que ponernos de acuerdo todos los colombianos para producirla. Del diálogo con las guerrillas nace un nuevo partido político en Colombia, surgido de las FARC pero abierto a todas las corrientes políticas, la Unión Patriótica. A solo 7 meses de su lanzamiento obtiene 30% de sufragios en la primera elección popular de alcaldes. Pero la paz no será más que un breve poema. Uno tras otro, los dirigentes de la Unión Patriótica son asesinados sin que ninguna investigación logre identificar ni arrestar a los criminales. En 5 años, 3.000 miembros del nuevo partido caerán asesinados en la más absoluta impunidad. Para nosotros es muy significativo el hecho de haber logrado el surgimiento de un nuevo movimiento político en este país antes no conocido hasta ahora. Para nosotros tiene un significado grande. Pero el hecho de no haber logrado que el anterior gobierno hubiera hecho el desmonte de los organismos paramilitares y que de luego ha continuado con esto nos parece muy grave, porque es la continuación de lo anterior. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una autodefensa. Nosotros. Los carteles de la droga financian mercenarios de la muerte, como el Grupo Más, Muerte a Secuestradores, que instauran definitivamente el asesinato político en el país y hace entrar oficialmente sus escuadrones en la escalada del horror y del desprecio a la vida humana en Colombia. Pueden disparar. Bueno, ¿Dónde está? Ahí vamos. El periódico Voz, el órgano del Partido Comunista Colombiano, ha sido amenazado. Hay una permanente amenaza telefónica de sicarios y por eso entonces tengo guardaespaldas. No es únicamente mi situación, es la situación de decenas y decenas de periodistas colombianos. Algunos de ellos han salido al exilio. Los comunistas nos quedamos, pero tenemos que salvaguardar la vida a fin de que la palabra del pueblo no desaparezca. Fruto de la alianza nueva y eterna entre los sectores más duros del ejército, los grandes terratenientes y los varones de la droga, los grupos paramilitares siembran el terror en todo el país. Este hombre, Rodrigo Ortega, pertenecía por ideal a un grupo paramilitar. Hoy, perseguido por sus antiguos cómplices y en vísperas de exilarse, acepta contarnos su historia. Luego sí empezó ya cuando se nos daban, desde el año 86, se nos daban órdenes para ir a asesinar. Nos decían muchas cosas, sí, sobre las personas que nosotros íbamos a asesinar, que eran
auxiliadores de la guerrilla, que eran informantes, que, bueno, patrocinadores. Mas sin embargo, pues, más tarde nos dábamos cuenta que eran de un partido, que eran de la Unión Patriótica. ¿Si más cuánto pagan para matar una persona? Pues 200, 300 mil pesos o hasta 1 millón de pesos. Es que también es la calidad del tipo, se puede decir. O sea, si tiene harta plata o si está quitando mucha plata de por medio de negocios, pues le ponen un precio. Como hay baratos, también hay de 100 mil pesos. En una acción espectacular, el movimiento guerrillero M-19 toma por asalto el Palacio de Justicia en pleno corazón de Bogotá. La respuesta del ejército no admite matices. No hay sobrevivientes. El M-19 desaparece militarmente, el proceso de paz del presidente Betancur queda definitivamente enterrado y Colombia entra de lleno en la era de la guerra sucia. Mientras más Colombia se hunde en el caos, más el Estado pierde credibilidad y legitimidad, necesitando recurrir cada vez a más violencia para reprimir la rebelión, y más la lucha armada se intensifica y refuerza su influencia. Las FARC disponen hoy en día de unos 20.000 combatientes repartidos en 60 frentes. Es una temible máquina de guerra cuyo presupuesto anual se calcula en decenas de millones de dólares. ¿Ustedes levantan impuestos a los productores de banano? Bueno, eso ya es una cuestión bastante privada, pero sí, obviamente esta es una organización que maneja un número bueno de militantes y que obviamente necesita sostenerse económicamente. Y nosotros no somos productores. Entonces obviamente que a los ricos, a los que han explotado debido a su grado de explotación que han dado al pueblo, obviamente les toca subsidiar económicamente a la guerrilla. La mayoría de las empresas y la mayoría de las industrias que hay acá en Colombia son de capital extranjero. Relativamente por eso entonces es que más se explota la manufactura obrera acá. Porque obviamente los patronos colombianos, dijéramos así, son intermediarios de capital norteamericano, extranjeros, digamos, de otros países. Pero es que en este país entonces tenemos ganaderos que financian los contramilitares, los que llamaron los paramilitares más antes, ¿cierto? Con otros nombres y con muchos nombres. Tenemos agricultores, tenemos industriales, gentes que voluntariamente le pasan cientos de millones de pesos al ejército para contribuir con ellos para la lucha contra el movimiento revolucionario. Esas gentes las llamamos nosotros al orden. Bueno, pero si usted está dando plata ya para la guerra, ¿por qué no nos da una cotica a nosotros? Y como no nos las da por las buenas, entonces venga para acá, háganos el favor y nos cancela aquí unos billeticos, porque entonces si usted está dando para los unos, entonces está de parte allá, háganos el favor y nos da a nosotros también. No es cierto que cargarme mucho. El lado también azúcar. ¿A dónde? A los inversionistas internacionales les hemos dicho, aquí se puede venir a invertir, pero como el Estado no tiene cómo garantizarles la defensa de sus intereses, háganos el favor y nos pagan a nosotros al 10% de su producido, de su utilidad, y no les golpeamos sus intereses. Si no hacen eso, los golpeamos también. Bueno, pero paga.
para poder garantizar. Y si no, que mejor que no se meta con esa inversión, porque de pronto se le llevan el gerente, le destruyen la maquinaria, o uno no sabe qué puede pasar, ¿cierto? Entonces para los inversionistas también les va a tocar su parte. Entonces, y como ya se comienza a saber que no es garantía del Estado, entonces los inversionistas van a tener que llegar a hablar con nosotros. Bueno, nosotros queremos invertir aquí, por decir algo, $100 millones. Bueno, invierta los $100 millones. Háganos el favor y nos pase el plan de cómo va a ser la inversión, cuánto empleo va a dar, si es, para dónde va eso, cuánto empleo va a dar, y de las utilidades nos deja el 10%, liquidamos cada año también, como especie de otro gobierno por el otro lado. Es que nos estamos volviendo gobierno ya, es que aquí en este país ya poco nos hace falta para ser dos gobiernos. El gobierno oficial y el de nosotros. Desde que el tráfico de cocaína enloqueció la economía colombiana, el costo de la vida se disparó y los campesinos ya no logran sobrevivir con el solo producto de la agricultura tradicional y siembran masivamente la hoja de coca. Las FARC regulan y reglamentan el comercio, protegiendo a los campesinos de los abusos de los narcotraficantes y cobrando, de paso, un impuesto sobre cada transacción. Impuesto revolucionario, secuestro de terratenientes o de técnicos extranjeros y dividendos de la coca son hoy en día las principales fuentes de recursos de las FARC. La política oficial del gobierno es que acabando con la coca, dice que va a acabar con nosotros también, como si esa fuera la fuente revolucionaria de nosotros. Nosotros tenemos otra concepción distinta. En todos los documentos del gobierno habla de la coca y la coca y la coca, y acabando lo de la coca, dice que se acabó el movimiento guerrillero. Resulta que las raíces del movimiento guerrillero no son la coca, son los problemas sociales, económicos y políticos lo que tenemos en este país. Eso es, y no la coca. Es que siempre el Parlamento, los gobernantes, todos aquellos que han ostentado el poder por muchos años lo siguen ostentando y son los mismos liberales y son los mismos conservadores. Entonces tiene que haber una fuerza que se les oponga para que se produzcan cambios en beneficio de un pueblo que está siendo sometido por la violencia, por los decretos, por todo. Las campañas electorales en Colombia solo hablan de diálogo y de paz. Belisario Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana fueron todos elegidos bajo la promesa de una paz negociada. Las mesas de diálogo se suceden unas a otras y los planes de paz, cada vez más audaces, se relevan mientras la guerra sigue cada día más cruel. Para la mayoría de los colombianos el futuro es cada día más incierto. Presidente de la República y guerrillero legendario conversan mientras las élites se exilan y los campesinos abandonan los campos de batalla. El gobierno tiene un diseño para la política de paz, para arreglar dizque el país. Nosotros tenemos un diseño para la política de paz. Entonces, somos dos partes enfrentadas, entonces pongamos en la mesa a ver qué sale de lo del gobierno y qué sale de nosotros y en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no. Quiere decir que nosotros cuando damos un paso ya lo hemos analizado 5 o 6 veces. Nosotros no improvisamos nada, absolutamente nada. Paso que damos es paso que estamos seguros que vamos bien. Y si notamos que algo va a pasar, entonces volvemos a reconsiderarlo, reconsideremos y no, está justo, lo echamos para adelante. Esos son los méritos de las FARC, pero las FARC no ha tenido problemas ni va a tener problemas hasta la culminación de su proceso, porque no nos gusta improvisar, no improvisamos. Los guerrilleros de las FARC se engalanaron para un desfile ofrecido a los medios ávidos de espectáculo en una actualidad que ya es banal. Camaradas, buenos días. Bueno, ahora sí pueden filmar unidades y todo ya. Y van a filmar. Todas estas unidades que hay aquí son unidades disponibles para el proceso de paz, para aportar en la solución política al conflicto de los colombianos.
Eso quería decirles hoy, señores periodistas, y gracias. ¿Qué decirle a los colombianos para que en esta oportunidad no se sientan frustrados? ¿Qué decirle a los colombianos? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a responder en orden una pregunta a cada medio y luego repetimos. Esta demostración pacífica resulta paradójica en una guerra en la cual cada uno esconde sus armas. Huelga general e intervención norteamericana serán la consecuencia inmediata al menor fracaso de las negociaciones que se inician hoy. Ya está demostrado que somos capaces de paralizar el país. Ya lo hemos paralizado por 24 horas, 36 horas, un día, ya lo hemos paralizado, ¿no? Simultáneamente en todo el territorio, ya lo hemos hecho. Cuando tengamos las condiciones, cuando lo paralicemos, de pronto va a ser para quedarnos 15 o 20 días, un mes por allá de una vez con el paralizado. Rehusando ver en la proliferación de la guerrilla la consecuencia de su propia incapacidad para resolver los problemas sociales del país, los dirigentes colombianos se contentaron en un principio con definirlas como una simple y llana emanación del complot comunista internacional. Hoy, la clase dirigente y el ejército prefieren verla como una vulgar banda de criminales, de traficantes de droga y secuestradores sin escrúpulos, dando implícitamente su apoyo a los grupos paramilitares para que continúen masacrando campesinos desarmados bajo el pretexto de colaborar con la guerrilla. Se trata en realidad de una estrategia de tierra quemada que libera inmensas propiedades en beneficio de grandes capos del narcotráfico y obliga a todo un pueblo a radicalizarse entre la fuga y la rebelión armada. Si no cumplen a los 2 meses, se viene con más refuerzo de campesinos. Porque los campesinos son los que sufrimos, no nos vayan a estar tomando. Ustedes no se alcanzan a imaginar la situación que vive el campesino por allá. Acá no se ve nada, pero por allá se ve la situación crítica. Niños desnutridos que no tienen alimentación, les falta escuela, puestos de salud. Todas esas cosas hacen falta allá. Y hay liberales, conservadores, comunistas, de la Unión Patriótica, gente que reza, gente que no reza, en los 40.000 colonos que conformamos la Reserva de la Macarena, a quienes el gobierno nos tilda de invasores. Cuando nos tilda el gobierno de invasores está diciendo que nosotros no somos colombianos. Y entonces es uno de los principales motivos por los cuales necesitamos hacernos sentir como colombianos en Colombia, contra la represión militarista, y precisamente eso quiere decir de que cuando luchamos por eso es para que se respete la vida. La verdad es que están asesinando en masa a la gente, entonces la gente no le va a quedar otro camino sino levantarse en armas, porque de esa manera es muy complicado para la gente, no queda otro camino y no alzarse en armas, la experiencia sí lo demuestra. Alzarse en armas para poderse defender. Y eso es lo que le va a salir pasando aquí al Estado si no toma medidas contra el paramilitarismo. La gente se va a alzar. ¡Denunciamos la pobreza absoluta! ¡Retirarlo! ¡Lo dice! ¡Y tiene la razón! ¡Este gobierno de hambre, miseria y represión! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! ¡Este gobierno es de hambre, miseria y represión! ¡Vamos! ¡El festín! ¡Volveremos! Venezuela, Perú, Colombia. Un antiguo volcán se despierta en América Latina. Para los Estados Unidos actualmente, la prioridad es resolver definitivamente las querellas con Fidel Castro antes de lanzarse al rescate de sus aliados andinos. Exhaustos, desesperados, los colombianos quieren creer en el éxito de esta enésima tentativa de diálogo propuesta por su nuevo presidente Andrés Pastrana, pero a través de su sueño de paz lo que reclaman, cada día con mayor firmeza, no es más que el derecho a la vida.